Te adoramos, Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Buenos días. Yo voy a compartir con ustedes una historia de mi infancia. Quizás una de mis primeras memorias. Yo tenía 5 años y yo sabía que mi madre iba a tener un bebé. Y yo quería un hermanito, no una hermana. Eso no es porque yo era uno de esos niños a quien no le gusta a las chicas. No, es solo en ese momento yo quería un hermanito para mí. Y la escena es esta. Yo estaba en la pieza de mis padres y tenía 5 años. Y estaba en la cama, saltando en la cama, mientras mi madre estaba sentada ahí en la cama. Y yo decía con mucho entusiasmo, con mucha energía, ella va a ser el bebé un hermano para mí, lo va a hacer un varón, ella va a darme una hermanita, un hermanito. La ella que decía no era mi madre. Yo estaba preguntando si Dios me iba a dar un hermano. Y yo refería a Dios como ella. O sea, yo imaginaba en ese momento a Dios como una mujer femenina, hembra. Me acuerdo, esta memoria es muy precisa, me acuerdo en ese momento yo tenía una imagen de Dios un poco como la Virgen María, vestida con muchos colores, en una postura de oración y con mucho amor y misericordia en su cara. No muy diferente de la imagen de la Virgen de Guadalupe que recién la semana pasada celebramos aquí. Y entonces me acuerdo, no me acuerdo cómo pasó, pero en mi memoria la próxima cosa que me acuerdo es que yo estaba sentado en la cama con mi madre y comenzamos una discusión sobre Dios. Y mi madre me decía que Dios no era ni varón ni hembra, Dios no era una mujer ni un hombre, o quizás era un poquito de los dos, me decía. Y luego me recuerdo bien que mi mamá me dijo, cuando le pregunté, pues, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está el cielo? Mi mamá señaló a mi corazón y dijo que Dios vive ahí, que Dios está ahí. Y no entendía exactamente qué quería decir eso, que Dios vive en mi corazón, pero claramente su lección se ha quedado conmigo hasta hoy. No, quizás, sabemos que María de la Biblia no es Dios, como yo imaginaba quizás en mi mente de mi infancia, pero ella es una de las maestras más grandes y más importantes de toda la Biblia, señalando a Dios a nosotros como mi mamá señaló a Dios en mi corazón. María nos enseña la lección inolvidable que Dios es infinitamente pequeño y que Dios escoge las cosas pequeñas de esta tierra para alabar su gloria, para manifestar su gloria. La historia de María en la Biblia es un resumen de toda la narrativa bíblica, que Dios escoge lo pequeño y lo que en los ojos del mundo, las cosas que no tienen valor ni importancia. A lo largo de la narrativa bíblica, Dios siempre escoge, por ejemplo, los hermanos menores sobre los mayores. Escoge las mujeres ancianas como Ana y Elizabeth para tener bebés. Escoge una extranjera como Ruth. Y escoge pecadores imperfectos como el rey David para llevar su nombre. En la historia del profeta Elías,
Dios nos escoge no manifestarse en la tempestad, en el trueno. No, se manifiesta en una voz bajita. Y todas estas historias de la manifestación de Dios en lo pequeño, en lo humilde, tienen su culminación en María, esta mujer que en los ojos del mundo es de poco valor y ordinaria. Quizás hoy en día María es la mujer enfrente de nosotros en la cola de caja que tantea con su tarjeta de cupones de alimentos, y el único pensamiento que le damos es que se apure. No tiene valor en los ojos del mundo, parece ordinaria, pero en realidad María es extraordinaria, porque ella está preparada a tener y a criar a Dios. Y además es extraordinaria porque tiene sabiduría. Es la personaje más sabia de toda la Biblia. Lo entiende. No quiero decir que entiende la teología perfectamente de la encarnación, ni que entiende cómo cabe su Hijo en la Trinidad. No creo que esas palabras, encarnación ni Trinidad, estaban en su mente, pero ella entiende algo más profundo. Ella entiende la lección que, repito, Dios escoge lo pequeño, Dios escoge lo humilde. Y este es el corazón de su oración que leímos hoy, que en latín se llama el Magnificat, porque aquí el alma de María magnifica, hace grande el poder del Señor. En esta oración María reconoce y celebra y alaba lo que Dios ha hecho en ella, como parte de una historia y un tema. La historia es la historia de su pueblo, Israel, que ella conoce bien, la historia de Abraham y su descendencia. Y el tema, Dios escoge lo pequeño. Lo voy a repetir tantas veces porque es importante. María sabe que en tener a Jesús, todo que dice se ha cumplido, que Dios deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con sus manos vacías. Ella sabe estas cosas porque esas son las cosas que Dios hizo para ella, en escogerla para tener a Jesús. Y ella sabe que en su Hijo todas estas cosas se han cumplido, se están cumpliendo y se han de cumplir. Y por eso alaba al Señor. Los humildes, los pequeños de esta tierra, son como las lupas, a través de los cuales la grandeza del Señor se revela. Son como esa semilla de mostaza, la más pequeña, que crece a ser un gran árbol. Son como el Hijo en el vientre de María, que crece a ser un hombre hasta que muera en una cruz y conquista la muerte, otra vez magnificando la grandeza del Señor sobre los poderes de este mundo. Cuando yo era un niño, cuando estaba por nacer mi hermano, me acuerdo que un amigo de mi padre me dio un regalo, me dio un caleidoscopio. Y yo me acuerdo que no entendía exactamente la diferencia entre, por ejemplo, un telescopio, una lupa, un caleidoscopio. Un caleidoscopio es para diversión, un telescopio, por ejemplo, es para diversión, pero también para ciencia. Pero en mi mente de infancia, no, todos estos eran instrumentos y su función para mí eran solamente, se usan para alterar, para cambiar la apariencia de lo que vemos. Quizás esta oración de María es como un caleidoscopio de la Biblia, revelando la variedad, el color
de lo inesperado, de la sorpresa de la obra de Dios, que se esconde a través de nuestra rutina diaria de trabajo, de orgullo y de ambición. Hay una oración, un poema sufí que dice a Dios: oh Dios, te escondes dentro de un solo grano. Y nosotros como cristianos decimos: oh Dios, te escondes en el vientre de una mujer. Y en esta estación esperamos que ese Dios escondido será revelado dentro de los confines de un pesebre. Pero ya en esta oración María revela a Dios, magnificando al Señor a través de un caleidoscopio de colores que en nuestra existencia sin la gracia de Dios quizás ni podemos imaginar. Entonces digo Ave María y yo daré flores, ofreceré flores a sus pies, flores de muchos colores, para dar gracias por su revelación caleidoscópica. Esta Navidad aprendamos bien la lección de María, que Dios escoge lo pequeño. No podemos hacernos pequeños, no podemos hacernos escogidos, no hay un trabajo que podemos hacer para lograr eso, pero podemos comenzar a quitar lo no esencial de nuestros corazones. Esta es una estación de compras y ventas, pero quizás en nuestras compras podemos parar un rato y decir y preguntarnos: ¿pero esto lo necesito o no? Esta es una estación de dar regalos. Quizás podemos pensar no solamente en comprar regalos, pero en ver lo que son nuestras posesiones y preguntarnos: ¿pero hay algo que puedo dar a una persona necesitada o a un amigo como un regalo? Y más profundo que las cosas materiales, podemos preparar nuestros corazones para Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos decir y orar con el poeta Thomas Eliot cuando dijo: la única sabiduría que podemos esperar a adquirir es la humildad. La humildad no tiene fin. Pero escuchen la paradoja ahí: lo humilde, lo pequeño, es la única cosa que es infinito y entonces grande. Los tiranos se alzan si caen, las fortunas cambian manos, nuestras ambiciones se cumplen y también fracasan, pero la única cosa que perdura en este mundo es la humildad y lo pequeño, porque eso Dios ha bendecido y de eso siempre hay una posibilidad que va a crecer en algo magnífico. Así lo vemos en la natura, así lo vemos con los bebés. Dios me dio un hermanito y ahora es un hombre, creció y soy muy orgulloso de mi hermano. Y en pensar cómo es ahora siempre es un milagro, ¿no? Pensar en cómo crecen los niños y en esa obra de Dios. Debemos tener eso en mente hoy cuando se habla de las iglesias también, porque siempre se queja: las iglesias están perdiendo personas, la juventud no viene a las iglesias. Y sí, este es un problema, pero si nuestras iglesias son más pequeñas, no olviden que lo pequeño es bendecido por Dios y lleno de posibilidades. Cuando nuestras iglesias son grandes, hay una posibilidad que estamos tan orgullosos de la grandeza de la iglesia, de las personas que vienen ahí, que entonces no hay espacio para Dios a obrar. Dios bendice a lo pequeño. Y esta estación de Navidad, acordémonos que Dios, en esa bendición de lo pequeño, es Dios que está en control. Dios no necesita nuestros méritos, ni nuestra piedad, ni nuestras obras. Dios solo pide a nosotros a ofrecer esa pequeñez, esa humildad que está en lo profundo de nuestros corazones. Y yo sé que está ahí porque Dios ha puesto esa pequeñez
en el corazón de cada uno de ustedes en su creación. Y como María hizo, podemos ofrecer eso a Dios todos los días. No cuesta nada y no tiene valor en los ojos del mundo, pero está ahí dentro de nosotros. Cuando quitamos todas nuestras pretensiones, todo nuestro orgullo, toda nuestra ansiedad y miedo, está ahí en el corazón cuando estamos delante de Dios en toda nuestra sencillez. Veremos que Dios ha puesto esas semillitas del Evangelio, y de esas semillas pequeñas dentro de nosotros va a crecer la gloria del reino de Dios. Amén. Amen.